Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a su grupo Kairos, Tiempo de Dios, Iglesia Virtual. Iniciamos una transmisión más de estos estudios sistemáticos que estamos haciendo de la primera epístola que el apóstol San Pablo escribió a Timoteo. El día de hoy estaré compartiendo con usted el estudio deberes hacia los demás. Quinta parte. Parece ser que ya habíamos terminado con este tema, pero no. Todavía hoy y mañana vamos a estar tocando este tema que es muy extenso, y por eso es que lo quisimos dividir en varias partes, bueno, para que podamos cubrirlo en lo más posible, ¿no? Así que en un momento más, por supuesto, pero antes quiero agradecer a todos nuestros amigos y hermanos que fielmente nos siguen a través del grupo Kairos en Facebook. También a nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo en vivo a través de Facebook Live. Y además ya estamos transmitiendo también a través de YouTube. Perdón, estamos editando los audios, le estamos grabando los audios y después los compartimos en YouTube. Solo puede buscar ahí si se mete a YouTube puede buscar el nombre del grupo Kairos Tiempo de Dios, o puede buscar mi nombre, Rafael Ruiz Merino, y ahí hay muchos audios que están a su disposición. Así que ahí está la información. Recuerde que nos seguimos reuniendo de domingo a viernes de 5 a 7 de la noche, tiempo de California, con estos estudios sistemáticos. Y el día sábado estamos predicando la palabra de Dios. Y este sábado tendremos una súper invitada, una tremenda evangelista. Así que ojalá que haga planes para acompañarnos y podamos ser bendecidos a través de la administración de la palabra de Dios. Entonces quiero empezar. Voy a hacer una breve oración. Inmediatamente después estaré entonces compartiendo con usted el estudio de la palabra. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Padre, porque me permitiste abrir los ojos esta mañana y me di cuenta que estaba vivo. Gracias, Señor, porque me has cuidado, me has protegido todo este día, Padre, en estas carreteras donde he andado manejando. Gracias porque me has librado de conductores agresivos, distraídos, impacientes, Señor, intolerantes. Y lo más importante, que no me has permitido engancharme con ninguno de ellos. Así que te doy muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, te doy gracias también porque en este momento voy a compartir tu palabra, porque de verdad es un privilegio, Señor, porque no lo merezco, porque soy un tremendo pecador, pero no me has desechado todavía, Señor, y mientras no lo hagas, seguiré aprovechando cada oportunidad que tenga para compartir tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén, amén y amén. Bueno, entonces la porción que voy a estar compartiendo con usted el día de hoy, queridos amigos y hermanos, es, de un momento por favor, la primera a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22 al 24. 3 versículos que vamos a estar desarrollando, porque como dije, este es un tema muy extenso que nos ha tomado mucho tiempo, pero queremos desmenuzarlo lo más posible para que podamos entender, pidiendo revelación, por supuesto, de parte de Dios, pidiendo discernimiento de parte de Dios, porque esta información no es de nosotros, es de Dios, hermanos, amigos. Nosotros solamente somos instrumentos que estamos tratando de agradarle, estamos tratando de hacer su voluntad. Así que entonces voy a leer rápidamente para usted en primera a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 22 al 24. Permítame, ¿dónde está? Acá está. Dice, perdón.
No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El apóstol San Pablo hablando, por supuesto, a Timoteo, ¿no? El 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Así que esos son los 3 versículos que voy a estar desarrollando en este momento. Así que, bueno, por principio de cuentas, amigos, hermanos, déjeme decirle que en el verso 22, bueno, ya sabemos que el apóstol San Pablo está hablando de estos deberes hacia los demás, ¿no? Como dije al principio, principalmente con referencia a la iglesia, ¿no? La iglesia que somos nosotros, la iglesia que estaba siendo pastoreada por Timoteo, que a propósito pude llegar a la conclusión de que en aquel tiempo todavía no se usaba el término pastor. No pude investigar, hermanos, amigos, pero ese término pastor no se usó en los primeros años de la iglesia primitiva, y lo vimos en los primeros versículos de esta epístola, que habla de los ancianos y de los diáconos, ¿no? Pero también entendimos que los ancianos era una forma de llamarle a los pastores, o al revés. Ahora los pastores vinieron a tomar el cargo que antes tenían los ancianos, porque ahora los ancianos, en nuestra iglesia moderna evangélica, por supuesto, los ancianos tienen otro lugar aparte en la congregación, ¿no? Que están, decíamos hace un par de días, que están abajo en un escalón abajo del pastor en orden de importancia, ¿no? Así que, bueno, entonces le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que estaba a cargo de la iglesia, ¿no? Y le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Miren, en la carta, en el libro de los Hechos, el libro que obviamente escribió, sabemos que lo escribió el Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 6, verso 6, dice la palabra de Dios, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Acá el punto que estamos tratando es la imposición de manos, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le recomienda, no impongas con ligereza las manos a ninguno. En otras palabras, ten cuidado. En otras palabras, esto es muy delicado. No voy a abordar mucho en este tema de la imposición de manos, porque lo vamos a tratar en los temas específicos. Ahorita solamente voy a desarrollar el versículo, y por eso estoy dando esa cita de referencia que dice a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero vamos a ver de quién están hablando. El contexto en el verso 5 dice, lo más atrás, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A propósito de esta, dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La hermana Betty Medina nos hablaba la semana pasada de los diáconos. Estos fueron elegidos como diáconos porque una de las principales características de los diáconos es servir.
Ahora en nuestros tiempos ya no se usa más el término diácono en la iglesia evangélica. Ahora se sustituyó por ujier. Entonces, pero quise hacer esa aclaración, ¿no? Porque no es el tema. Y luego dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí está el verso de referencia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Repito, vuelvo al texto base, ¿no? En el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, porque a la imposición de manos tiene que ver con delegar, tiene que ver con traspasar. Entonces, y más teniendo una responsabilidad espiritual como la tenía Timoteo. Por eso es que le dice el apóstol Pablo, ten cuidado. Ten cuidado. Mire, este es un ejemplo de autoridad, como dije, de autoridad delegada por Dios a través de la jerarquía religiosa. Por eso le acabo de leer este texto de referencia, ¿no? Porque a través de la imposición de manos se estaba delegando esa autoridad a los diáconos, ¿no? Para que sirvieran, para que de alguna manera tuvieran ese respaldo de los apóstoles, ¿no? Para que la gente no dijera, bueno, ¿y estos qué se creen? ¿Por qué nos quieren mandar? ¿O por qué nos quieren guiar? Salieron de entre nosotros. Entonces yo me imagino que los apóstoles hicieron una reunión y enfrente de todos ungieron a los como es a estos diáconos con aceite, que es otro tema también aparte, y les impusieron las manos para traspasarles. No solamente, bueno, de hecho, aparentemente ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero en este caso les estaban traspasando la autoridad para que pudieran servir como ministros de Jesucristo, ¿no? Aunque en el servicio, pero al fin servir. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia a Timoteo y a toda la iglesia a ser precavidos, ya que algunas personas o hermanos solo tratarán de sacar provecho por conveniencia egoísta o hasta para lucrar con la fe. ¿A qué me refiero? Mire, en Hechos, en el libro de los Hechos, o aquí mismo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 17 al 24, hay una historia fascinante. Mire, ¿por qué le digo que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo que tenga cuidado al imponer las manos? Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa es otra manera de imponer, esa es otra utilidad para imponer las manos, ¿no? Hay muchas. Ya que entremos al tema específico de la imposición de manos, vamos a hablar de todas las formas o todas las maneras para qué es que se tienen que imponer las manos, ¿no? Pero aquí está mencionando otra, para que el Espíritu Santo venga sobre las personas que están siendo, sobre las cuales se están imponiendo las manos, ¿no? Déjenme leer un poquito más atrás, el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire, no solamente impusieron las manos y que oraron, sino que oraron. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí está el verso de referencia. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le dije que es una advertencia? Porque hay personas que pueden sacar provecho de esa autoridad delegada, de ese poder del Espíritu Santo. Mire, el verso 18 dice, cuando Simón vio
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. El 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El tipo ya se había dado cuenta que la regó, dijo, no puede ser, ya metí la pata. Por supuesto, estaba tratando de sacar provecho, porque además sabemos que este Simón era un mago, era un vidente, y Dios condena la magia, Dios condena la hechicería, todas esas ciencias ocultas. Entonces, al final se arrepintió y ya leímos lo que le dice, ¿no? Prácticamente le rogó que orara a Pedro y a Juan, que oraran por él para que Dios no lo castigara, ¿no? Pero ese es el punto, que hay gente que puede, si en las iglesias, se puede dar en las iglesias actualmente, ¿no? Que hay gente que pueda estar imponiendo manos. Y recuerde que somos una especie de energía, amigos, hermanos, cuando tocamos a alguien se traspasa esa energía, se traspasa para, es decir, nos volvemos receptores, y nos volvemos transmisores y al mismo tiempo nos volvemos receptores. Es una fusión de dos vías. Entonces es peligroso. Y aparte, bueno, repito, este tema de imposición de manos es muy profundo y no quiero meterme mucho porque vamos a tocarlo en profundidad como temas específicos. Solo le estoy diciendo que lo que el apóstol Pablo le está recomendando a Nicodeo, a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, por lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, hay otra referencia ahí mismo en el libro de los Hechos que es la primera vez a propósito, parece ser que se toca este tema de la imposición de manos. En el capítulo 13, verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está otro ejemplo de autoridad, otro ejemplo de pasar el Espíritu Santo, otro ejemplo de pasar la bendición. Otra referencia, primera a Timoteo, aquí mismo en esta carta que estamos viendo en primera, permítame tantito por favor, primera a Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice la palabra de Dios, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se da cuenta? Está otro ejemplo de delegar autoridad, pero al mismo tiempo también es un arma de doble filo, porque repito, hay gente que puede sacar provecho de eso. Y lo hemos visto con esos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores que desde el púlpito están sacando provecho económicamente de la fe de la gente. Se están aprovechando de la buena voluntad de las personas. Entonces, eso es muy delicado, la imposición de manos. En segunda a Timoteo, que vamos a estudiar, por supuesto, después de esta carta, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso
6 dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire, acá estos dos versículos que le acabo de mencionar, primero menciona que a Timoteo le impusieron la mano el presbítero, es decir, los ancianos de la iglesia, ¿no? Y además también él está diciendo que el mismo Pablo le impuso las manos a Timoteo para delegarle esa autoridad divina de parte de Dios, para delegar ese poder que mencionábamos también en Hechos, en el capítulo 1, verso 8 de aquí mismo, del libro de los Hechos, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿no? Decía la semana pasada que no es una regla general que el bautismo con el Espíritu Santo sea por la imposición de manos. A veces creemos, o a veces aquí viene, es otro ejemplo de un mal uso de esa imposición de manos a través de un ministro. Cuando un ministro cree que no hay nadie como él, está lleno de soberbia, de prepotencia, de orgullo, y anda queriendo sentirse más que los demás por eso por el solo hecho de imponer las manos a alguien, y está mal, porque esa imposición de manos se tiene que hacer. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de amor, ¿no? Se tiene que hacer con el respaldo de Dios, de la forma correcta, pues. Así que esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la primera parte del versículo 22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Después dice, y sigo leyendo, ni participes en pecados ajenos. En otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, enfócate en los de la iglesia. La iglesia que pastoreas, por supuesto. Repito, el término pastor todavía no existía en aquel tiempo, se acuñó después, o se usó en lugar de anciano, es decir, ni siquiera encuentro la palabra, pero en vez de decirle en aquel tiempo se les decía ancianos y todavía no se decía pastores. Después con el tiempo, desafortunadamente no tuve el tiempo, valga la redundancia, de investigar cuándo es que se les empezó a llamar a pastores, a los que están encargados de una iglesia. Entonces se sustituyó, esa es la palabra que estaba buscando, Dios mío. El término de anciano se sustituyó por el término de pastor. Entonces, por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ni participes en pecados ajenos. Como dije, en otras palabras, enfócate en los de la iglesia, o en la iglesia que estás pastoreando. Ahí mismo, en la segunda carta, en la segunda a Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es, segunda, no es Timoteo, es Juan, perdón. La segunda carta de Juan, con razón no me cuadraba, no hacía match, dijo mi amigo el gabacho. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 1. Mire, esto es muy interesante. Esto que encontré, amigos, hermanos, me voló la tapa de los sesos, como dice un tremendo pastor. Dice segunda de Juan 1:1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos
y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Se está presentando el apóstol Juan a la iglesia, ¿ok? Con esta carta. La segunda carta de 3 del apóstol Juan, ¿no? Ahora, ¿por qué le estoy leyendo esta referencia? Porque recuerde que este verso 22, vuelvo al verso base, el verso 22, la segunda parte dice, ni participes en pecados ajenos. Ahora, en segunda de Juan, capítulo 1, verso 1, que ya le leí, le voy a leer otra vez, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Mire lo que le quiero hablar un poquito de este versículo porque me llamó poderosamente la atención cuando está hablando el apóstol Pablo de esta anciana. Yo rápidamente lo primero que pensé es que se refería precisamente a una anciana. Pero después estuve leyendo un comentario bíblico que me pareció muy interesante. Mire lo que dice de la anciana, este comentarista bíblico, dice a la señora elegida, primero déjeme hablar del anciano, ¿no? El anciano que es Juan, porque le dice, recuerde que estoy compartiendo esta referencia en base a la segunda parte del capítulo 20, del versículo 22, ¿no? Dice, no participes en pecados ajenos. En otras palabras, enfócate en la iglesia que estás pastoreando, ¿no? Y luego en la referencia que le estoy dando, segunda de Juan 1:1, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Primero, quiero hablarle del anciano. El anciano es Juan. Es decir, el autor de la carta es un discípulo directo del Señor Jesucristo. Sabemos que Juan, el más joven, ¿no? El que estaba al pie de la cruz cuando estaban crucificando a Jesús, el único de sus 11 discípulos que tuvo el valor de quedarse ahí, ¿no? El apóstol Juan, el anciano. Su autoridad espiritual fue tan ampliamente reconocida que ni siquiera hizo falta que se nombrara a sí mismo. Recuerde que este capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, verso 1 de la segunda carta de Juan se está presentando, ¿no? Era muy joven cuando Cristo le llamó, pero en los años 80 o 90 había llegado a ser un varón avanzado de edad. Algunos piensan que el término anciano alude a su autoridad dentro de la iglesia, otros a su edad. La primera opción nos parece más probable. Por supuesto, el anciano de la iglesia, en otras palabras, el pastor de la iglesia, ¿no? O el que tenía la autoridad delegada también. Hablamos en la semana pasada, hablábamos de los ancianos y decíamos que eran personas que no precisamente se les llamaba ancianos por la edad, sino por la sabiduría que tenían, sino por el conocimiento de Dios, sino por el discernimiento que Dios les daba para que comunicaran el mensaje a la iglesia, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, está hablando el apóstol Juan se presenta como un anciano, ¿no? Y luego habla de la señora elegida. Mire, la señora elegida también, como dije hace un momento, yo lo primero que pensé que podría ser una señora, ¿no? Pero de una forma simbólica, la señora elegida tendría que ser una congregación local, es decir, la iglesia. Primero, si Juan quiso escribir a una señora concreta, ¿por qué no la nombraría? ¿Por qué no la nombró por su nombre, no? Recuerde que nombró a Gallo, nombró a Gallo en una de sus cartas, ¿no? ¿Cómo puede esta señora ser amada por todos los que han conocido la verdad? ¿Cuál mujer cristiana de los años 80, 90 sería lo suficiente conocido para ser amada por
por todos los santos. ¿Tendría más sentido interpretar esta expresión a la luz de la iglesia local? El Nuevo Testamento utiliza metáforas femeninas para hablar de la iglesia. Ahí está lo que le decía. Ella es la novia y la esposa de Cristo. Aquí es la señora. Esto es la esposa del Señor. El apóstol Pedro también usa la expresión elegida para referirse a una iglesia local. Entonces el apóstol Pablo está hablando del anciano, de él mismo. Después habla de la señora elegida, es decir, la iglesia. Y después también menciona a los hijos, los miembros de la iglesia. Los hijos son los miembros de la iglesia. Recuerda que estamos hablando de una forma simbólica. Y luego menciona a quienes yo amo, es decir, a toda la congregación, porque él no era separatista, no era exclusivista, él amaba a toda la congregación. Es el ejemplo que tienen que darnos los pastores, ¿no? También en la actualidad. Y luego en el último, otro punto es en verdad, el amor verdadero. En primera a los Corintios, capítulo 13, verso 7, dice, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Dios, el amor ágape, que es el que siempre hemos dicho también que tenemos que acercarnos lo más posible a Él, ¿no? Así que, y por último, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, es decir, el pueblo de Cristo, toda la iglesia cristiana que hemos conocido la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, el amor. Por eso vuelvo entonces al principio donde empecé en la segunda parte, ¿no? De este versículo 22, no participes en pecados ajenos. Mire, si nos centramos en como es en el ejemplo del anciano, del pastor, si nos centramos en la iglesia, en la señora elegida, que es la iglesia, en los hijos, que es la congregación, la iglesia, en los hermanos, mejor dicho. Y si nos centramos en que tenemos que amar a toda la iglesia, a todos los hermanos, con amor verdadero, ese que ya le mencioné de primera a los Corintios 13, capítulo 7, no nos vamos a meter en asuntos que no nos interesan. No nos vamos a meter en pecados ajenos. ¿Qué son los ¿qué son los pecados ajenos? Bueno, los que la gente comete, que no me incumben a mí. No me incumben a mí. Por eso el apóstol Pablo le recomienda encarecidamente: no participes en pecados ajenos, no te hagas problema, dijo mi amigo el argentino, no te metas. Enfócate en amor, en la iglesia que estás pastoreando. Nosotros, si no estamos pastoreando una iglesia, pero pertenecemos a una iglesia, tenemos que enfocarnos en nuestros hermanos y tenemos que poner la lupa en las virtudes y no en los defectos. Por eso el apóstol Pablo le dice esto, ¿no? Y por último, ahí mismo en ese verso 22 le dice: consérvate puro. En otras palabras, le está hablando de santidad. Hermanos, amigos, la santidad ya dijimos que no es un estilo, que no es un destino. La santidad no es un destino, no es un lugar a donde tenemos que llegar. La santidad es el trayecto, es el camino que nos conduce precisamente a la vida eterna con Cristo. Por eso, mientras estemos en este cuerpo imperfecto, no vamos a propiamente no vamos a ser perfectos, vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir pecando, pero eso no quiere decir que no seamos santos, porque ya dijimos que santo significa apartado para Dios. Somos santos, somos apartados para Dios, y si somos apartados para Dios, entonces estamos tratando de vivir en santidad. Así que rápidamente le voy a dar el resumen del versículo
22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Recuerde que habla cuando de imponer las manos, habla de autoridad y habla de... También está hablando de que de alguna manera somos receptores y transmisores del espíritu, ya sea el espíritu negativo, como lo tenía Simón, el ejemplo que le mencioné, o si vamos a ser transmisores, entonces que podamos transmitir el Espíritu Santo de Dios que ya está en nosotros, ¿no? Y no podemos tampoco imponer manos a cualquiera ni donde quiera. Tenemos que ser muy sabios, tenemos que pedir revelación de parte de Dios. Tenemos que pedirle que Él nos muestre si es posible que podamos imponerle las manos a alguien. Y luego dice, no participes en pecados ajenos, es decir, enfócate en lo de la iglesia, no te metas ni siquiera con otras doctrinas, ni siquiera con otras religiones. Tenemos con nuestra propia religión cristiana. No nos alcanzaría toda la vida para estudiarla, no nos alcanzaría toda la vida para aprender de nuestra religión cristiana, para andarnos fijando en los pecados de otros o de otras religiones. Y habla de la iglesia, habla de los hermanos, habla de la iglesia en general, etcétera, ¿no? Y luego, le dice, consérvate puro, es decir, trata de vivir en santidad. Entonces, pasamos al verso 23. Mire, dice la palabra de Dios, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Esto del vino me llamó la atención. Ya lo hablamos también la semana pasada en alguno de los temas que las hermanas compartieron, porque le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Tenemos la creencia equivocada, tenemos un error de concepto en cuanto a beber vino, en cuanto a que los hijos de Dios no podemos beber vino, no podemos tomar, es pecado, nos podemos ir al infierno, no sé, tantas cosas que hemos creído en cuanto a eso, ¿no? Bueno, obviamente hay personas que son alcohólicos y eso sí no pueden tomar vino ni con gotero. Y yo soy uno de ellos, ¿no? Ya muchos de ustedes saben mi testimonio, que yo era un alcohólico y estuve a punto de morir de alcoholismo, etcétera, y tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos y entendí que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Entonces, y que afecta físico, mental y espiritual. En otras palabras, no puedo tomar, punto. Entonces, pero, sin embargo, no todos están en mi condición. No todos son bebedores problema, no todos son bebedores críticos. Hay personas que son bebedores sociales, o hay personas que beben el vino de mesa para la buena digestión de la comida, etcétera. Dios no está peleado con el vino. Por eso le dice a Timoteo a través del apóstol Pablo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, mire lo que dice la palabra. Híjole, eso también me encantó, que encontré este versículo y me llamó poderosamente la atención. Dice Salmo 104, verso 15. Vamos a ver. ¿Dónde está? Salmo, acá está. Salmo 104, verso 15. Dice la palabra de Dios, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Vamos a leer el contexto. El verso 14 dice, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre y la hierba para el servicio del hombre.
sacando el pan de la tierra, hablando de Dios, de nuestro Padre, del Creador. Y luego el verso 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. En otras palabras, si Dios creó el vino, si Dios permitió que existiera el vino, las palabras de Dios está diciendo que es para alegrar el corazón del hombre. El ejemplo más claro de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva que vemos en que Dios no estoy diciendo que aprobó o condenó el vino, simplemente lo que se mantuvo Dios en medio, porque acuérdense que cuando Jesús estaba en las bodas de Canaán, se acabó el vino y él mismo convirtió el agua en vino. Jesús, el Maestro, nuestro Señor y Salvador. Y yo no sé si él tomaba, y no estoy siendo irreverente, no me apedré todavía. Yo no sé si Jesús tomaba, podría haber sido que tomaba vino también, pero repito, el tomar vino no es un pecado terrible que te va a llevar al infierno. El mismo apóstol Pablo dijo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. No todo edifica mi alma. Yo no puedo tomar vino, ya le dije, ni con cuentagotas, pero hay gente que sí puede. Y también ya comenté en la semana pasada que los sacerdotes católicos en todas las misas toman vino, el vino de consagrar, el vino fermentado, es decir, vino con alcohol. Y a propósito, también conozco un par de sacerdotes, o conocí a lo largo de mi vida, alcohólicos que tuvieron que ir a Alcohólicos Anónimos porque se volvieron alcohólicos, problemas crónicos. Sacerdotes católicos, hermanos, si usted es un hermano católico, me está escuchando, no se enoje conmigo. Esa es la terrible enfermedad del alcoholismo. Entonces el apóstol Pablo, repito, no está condenando el vino, no le está diciendo que no puede tomar vino, y mucho menos él, que era un obispo de la iglesia, que estaba a cargo de la iglesia, ¿no? Que tenía esa autoridad delegada. En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8, dice la palabra de Dios, aquí mismo en esta epístola que estamos tratando, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8, dice, acá está, mire, requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Está dando pie a que sí pueden tomar. Los diáconos, los obispos, los pastores, los sacerdotes sí pueden tomar. No se van a ir al infierno por eso, porque el vino no es del diablo. Sino, ya le leí un versículo de Salmos que dice que Dios creó el vino. ¿Para qué? Porque ciertamente el vino te alegra el corazón. Mucha gente creo que la mayoría, porque algunos se deprimen y se quieren cortar las venas, ¿no? Pero ese es otro tema también. Así que, aparte, le dice el apóstol Pablo, por causa de tu estómago. Quiere decir entonces que el Timoteo estaba enfermo. Y porque le dice, y de tus frecuentes enfermedades. Mire, aquí estamos viendo a un anciano, a un líder de la iglesia, una persona ungida, una persona a cargo de una congregación. Y yo no sé si tal vez a cargo de más congregaciones, pero tenía autoridad delegada de parte de Dios a través de Pablo, y estaba enfermo. Quiere decir entonces que los cristianos también nos enfermamos y podemos tener muchas enfermedades, como le está diciendo aquí Pablo, de tus frecuentes enfermedades. Quiere decir que no todo va a ser color de rosa en la vida del cristiano, y mucho menos en la vida del ministro, en la vida del anciano, en la vida del pastor, en la vida del líder. No todo va a ser color de rosa. El mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos advirtió
nos advirtió de estas calamidades. Escuchaba el día de ayer que el hermano José Merino nos compartió la palabra, tremendo tema, el gozo del Señor, que a propósito, mire, tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque muchas veces en las iglesias les prometemos a los recién llegados, a los nuevitos, que todo se va a componer. Y sí, de verdad se va a componer, pero eso no quiere decir que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber enfermedades, que ya no va a haber dificultades. Pero muchos malos ministros no advierten a los nuevitos, o no tienen el tacto para decirlo. Se tiene que decir, pero tenemos que tener tacto y prudencia para decir lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Imagínense, y como fue un privilegio para ellos que el Señor Jesús los haya elegido como discípulos. Es un privilegio para nosotros, amigos, hermanos, que el Señor Jesús nos haya elegido como hijos, como discípulos, como ministros, como colaboradores, como amigos. Es un privilegio. Pero lo acabamos de decir: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con enfermedades. Sí, muchos pastores, siervos de Dios, hace poco pasó a la presencia del Señor un tremendo evangelista, Luis Palau, de cáncer en el estómago, cáncer terminal en el estómago. Y podríamos decir entonces, ¿por qué se murió de cáncer? Si era un ministro de Dios con más de, creo que 50 años de ministerio o 40 años de ministerio. ¿Y por qué se murió de cáncer? Estaba enfermo. Pero repito, Dios, nuestro Señor Jesús, esa es la cruz, la enfermedad de la cruz, el sufrimiento de la cruz, porque Jesús cuando estaba en la cruz estaba sufriendo. Dice el Señor Jesús: niéguese a sí mismo. No es fácil negarse, no es fácil. Ahorita mismo yo podría, hoy es domingo, el día de descanso, yo podría estar en la casa, tirado en el sillón, viendo la televisión, descansando. O andando en el mall, andando en la playa, qué sé yo, tantos lugares donde podría estar. Y podría ser hasta un sufrimiento, ¿no? Pero gracias a Dios que no lo es. Si es un sacrificio, porque no tengo que ser sincero, porque sí podría estar con mi familia, mis hijos, mis gatitos. Pero tiene que ver con lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo y tus frecuentes enfermedades. Y luego, pero ¿sabe qué? El Señor Jesús sí nos advirtió que íbamos a batallar, que íbamos a sufrir enfermedades, que íbamos a sufrir problemas, dificultades, etcétera. Pero también nos dio una tremenda promesa en Juan, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, que muchos no sabemos de memoria. El ladrón no viene sino para matar, robar, robar, matar y destruir. A través de enfermedades, a través de muerte, a través de depresión, ansiedad, estrés. Y luego agrega: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, a pesar de todo eso, vamos a tener vida, y vida en abundancia, vida eterna. Porque el apóstol Pablo creo que también dijo por ahí en alguna de sus cartas: por un poco de tiempo.
perdón, nada es para siempre, hermanos, amigos, nada. Y dijo un sabio, un dicho popular: si tu mal tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Y si no, peor tantito, ¿de qué te preocupas? Qué fácil decirlo, ¿no? Bueno, verso, y por último, el verso 24. Dice, y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? El verso 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes. En la carta que el apóstol San Pablo escribió a los Gálatas, mire lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 5, capítulo 19 al 21. Y manifiestas son, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos. Estos pecados, estos que acabo de mencionar, a esto se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo: no participes en pecados ajenos. En otras palabras, mantente al margen. Dice: no hagas lo que ellos hacen, por supuesto, ¿no? Eso es mantenerse al margen. Cuando le dice no participes en pecados ajenos. ¿Cuáles pecados? Esos que se hacen patentes, porque todos conocemos personas que muchos de nosotros estuvimos practicando estas obras de la carne. Quisiera decir la mayoría, pero no tengo la autoridad para decirlo, porque yo no conozco la vida de nadie, no soy Dios, ¿no? Pero el apóstol Pablo le dice, no haga lo que ellos hacen, por supuesto. Está hablando de santidad. Dice: pero tampoco los juzgues, porque Dios es el único que tiene ese poder de juzgar y de condenar con previo conocimiento de causa por el pecador. ¿A qué me refiero? Que la gente, el pecador sabe que está cometiendo, los inconversos saben que están cometiendo todas estas obras de la carne, y aún así y escuchan la palabra de Dios, o alguien les quiere hablar de Dios, alguien les trata de como es, muchos de nosotros estoy seguro que hemos tratado de compartir el evangelio a personas que están en estas condiciones para que se salven. Y no quieren, a eso es conocimiento de causa. Entonces, Dios es el único que puede condenar por el pecador. Porque además recordemos, amigos, hermanos, que Él aborrece el pecado, pero ama el pecador. Por eso dijo yo que Él más bien Él no quiere que Él quiere que nadie se pierda. Eso es lo que Dios quiere, que nadie se pierda. Está mal dicho cuando decimos Dios no quiere que nadie se pierda. Está mal dicho, por supuesto. Porque entonces estamos contradiciendo la frase, ¿no? Lo correcto es decir: Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero repito, no es asunto nuestro juzgarlos. Por eso el apóstol Pablo dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes en vida, hermanos. En vida se hacen patentes. Y luego agrega: ellos antes Perdón, déjenme ver, ya me hice bolas acá. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Ahí está. Esto es en vida.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan al juicio. Los pecados es en vida, cuando estamos vivos. Miren, cuando estamos vivos, muchos serán descubiertos y avergonzados. Con referencia a estas obras de la carne que mencioné. La semana pasada le compartí un testimonio que me heló la sangre, y creo porque es terrible encontrarnos en una condición así. Estaba un ministro fue descubierto en conducta inmoral y fue apartado de su cargo y hasta fue dado a la cárcel, creo. Y uno de sus mejores amigos estaba contando el testimonio delante en el púlpito, ¿no? Porque era pastor esta persona que había sido descubierta. Y dijo esta persona que estaba a su vez contando la historia en el púlpito, dijo: la única diferencia entre alguien que ha tropezado miserablemente en conducta inmoral, refiriéndose a su amigo, por supuesto, y nosotros, es que nosotros no hemos sido descubiertos. Y eso es trágico, porque tarde o temprano vamos a ser descubiertos, o van a ser descubiertos todos los que están practicando las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice: los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos. Algunos, no todos. Ahorita vamos a entender por qué digo no todos. Dice: antes que vengan a juicio. Hablando del juicio final, por supuesto, Así que, por ejemplo, estas personas que están practicando estas obras de la carne, muchos de ellos han sido descubiertos. Y como ya ha pasado, la misma Biblia habla de personas que han sido descubiertas en esas obras de la carne, especialmente en la cuestión moral, en la cuestión sexual, en la inmoralidad sexual. Por ejemplo, David, conocemos la historia. Pero él fue más allá y caminó la extra milla y le pidió perdón a Dios y se arrepintió y escribió uno de los salmos más hermosos que existen, el Salmo 51. Pero fue descubierto por el profeta. Hay ejemplos actuales también que hemos mencionado aquí que han sido noticia. Ya no me voy a meter con la iglesia tradicional, con la iglesia católica, con esos escándalos sexuales de los sacerdotes. No me voy a meter porque no es asunto mío, ¿no? Pero ese podría ser un buen ejemplo. Y no solamente de eso, sino en toda las doctrinas cristianas hay ejemplos de corrupción. Personas que están enriqueciendo ilícitamente a través de la fe. Este señor Nazón, de una doctrina cristiana, que está en la cárcel, está esperando juicio, fue descubierto. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Aquí en vida, hermanos, aquí en Estados Unidos ha habido hombres de Dios que han sido descubiertos también. La semana pasada también les compartía de un ministro, un pastor muy famoso que fue descubierto en un burdel, en un table dance, en un prostíbulo. Y luego agrega en ese mismo versículo 23, mas a otros se les descubrirá después. Ese después se está refiriendo al juicio final. Mas a otros se les descubrirá después. Miren, los muertos resucitarán, por supuesto, pero para el juicio final. Y ahí es donde van a ser descubiertos. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis,
Déjenme leer lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, porque a esto se está refiriendo el apóstol Juan en cuanto a esta situación del pecado de los hombres, ¿no? Que le dice, le recomienda a Timoteo: no tengas problemas, no te estreses, no te metas, déjalo, mantente al margen. No, por supuesto, tampoco participes con ellos, ¿no? Recuerde que estamos hablando de deberes hacia los demás. Él como líder, él como ministro encargado de una congregación, tenía que ser ejemplo. En Apocalipsis, permítame tantito, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, verso 11 al 13. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Se está hablando de estos hombres que se le descubrirán después sus pecados. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubrirá después. Recuerden, ya estamos hablando de cuando murieron, ya que y no van a resucitar. Sí van a resucitar, pero para juicio no van a ser arrebatados, por supuesto, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y luego el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recuerde, estos no resucitaron para irse con el Señor en su segunda venida. Ahí se quedaron. Entonces, en el juicio final por eso dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. Bueno, ese ya es otro tema. Pero el punto es entonces que más a otros se les descubrirán después. En ese momento, cuando estén parados ante el gran trono blanco, cabe mencionar, amigos, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, los que ya somos salvos y que nunca perdimos la salvación, no vamos a comparecer ante ese juicio. Eso ya lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis. Miren, habla de este verso, esta porción bíblica que le acabo de leer. Apocalipsis 20, del 11 al 13, está hablando de dos libros, o dos clases de libros. Primero, los libros. En esos libros, porque dice, déjenme leer rápidamente otra vez el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, no está refiriendo a niños, o puede ser que sí sean adolescentes, pero no a niños. Se está refiriendo también de una forma simbólica a el tamaño del pecado, o qué tan grave era el pecado. Dice, y los libros fueron abiertos. Esos libros que fueron abiertos, ahí están escritas todas las obras, todos los pecados que nunca fueron perdonados, porque nunca se convirtieron a Cristo. Estas personas que están delante de estos hombres del que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que nunca se convirtieron a Cristo, están compareciendo ante el gran trono blanco, y ahí van a ser descubiertos, pero ya será demasiado tarde para arrepentirse.
Perdón. Ese es el, son los libros. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Perdón. El libro de la vida. Mire, este es el escenario. Primero se van a abrir esos libros para descubrir los pecados de todos los que murieron sin ser salvos. Todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, como acabamos de leer. Aún los que, y aún esto es nuevo para mí, hermanos, amigos, porque esto fue una revelación apenas que no hace mucho, que en cuanto a, porque yo aseguraba con la mano en el fuego que una vez salvo ya nadie se iba a perder. Pero ¿sabe qué? Ahora que empezamos a estudiar este libro, decía el pastor Moisés, el que nos está dando el seminario bíblico, que estas cartas a Timoteo son 100% doctrinales. Y la doctrina es la que nos define como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Se habla mucho de la sana doctrina. Y entonces, cuando empezamos a estudiar este libro, Primera Timoteo, y hablamos de los falsos profetas, de los falsos maestros, hablamos de los apóstatas. Esas personas que ya habían creído, pero que se desviaron y que están predicando una doctrina equivocada, que están, lo que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes están predicando doctrina de hombre. Todavía en nuestros tiempos hay doctrinas cristianas, hay ministros, hermanos, amigos, que están predicando doctrina de hombre que no tiene fundamento bíblico. Eso es blasfemar, eso es apostatar de la fe. Y entonces, obviamente ellos no están perseverando en la sana doctrina. Y por aquí leí no estoy seguro, bueno, no lo voy a buscar, pero dice que esos sí van a ser borrados del libro de la vida. Esos que deliberadamente apostataron, que deliberadamente renegaron, que deliberadamente se alejaron y hasta blasfemaron de Dios. Porque también dice la palabra de Dios que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, negar que el Espíritu Santo es real. Ellos entonces son los apóstatas, los que van a estar ahí parados delante del trono blanco. Y después de que ya se abrieron esos libros y se leyeron todas las obras, todos los pecados de estos hombres y mujeres, se abrirá el libro de la vida y se buscará el nombre de estas personas. Y si no aparece, entonces serán echados al lago de fuego, es decir, el infierno. ¡Qué trágico! Mire qué tremendo. Eso lo leímos acá en el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos son permítame, más a otros se les cubrirán después. A estos hombres son de los que a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Qué tremendo, amigos, hermanos. Eso es el estudio. Este es el estudio de la palabra. Esto es a lo que nos exponemos cuando escudriñamos, cuando investigamos, cuando consultamos referencias, cuando consultamos comentarios. Un comentario a veces puede ser general,
Un comentario a veces puede ser que yo no esté de acuerdo con un comentario, pues todos tenemos derecho a comentar, todos tenemos derecho a decir lo que creemos que está diciendo, pero el consenso general es lo que hace la sana doctrina, y repito, principalmente si tiene referencia, si tiene fundamento en la palabra de Dios. Así que esos 3 versículos son los que quise compartir con usted el día de hoy. Rápidamente déjeme repetirlos. Los 3 versículos. Primera Timoteo 5, 22 al 23. Permítame tantito. Primera a Timoteo capítulo 5, 22 al 24. Perdón, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Otra vez, tenemos que tener mucho cuidado, le está diciendo. Estoy haciendo un resumen porque todavía tengo tiempo, hermanos, amigos. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ya dijimos que imponer manos tiene que ver con la autoridad, que con pasar, para que Dios bautice con el Espíritu Santo a través de ese ministro, con la imposición de manos y muchas otras cosas que vamos a estar tratando en temas específicos. Dice: no participes en pecados ajenos, no te metas en otras religiones, céntrate en tu religión. Por ejemplo, nosotros somos cristianos evangélicos, tenemos que centrarnos en la doctrina evangélica, que incluye varias doctrinas en varias denominaciones. Por ejemplo, yo soy mexicano y yo no voy a estar hablando de los chinos, ni de los guatemaltecos, ni de los hondureños. ¿Para qué? Si tengo toda la vida para hablar de mi cultura mexicana. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: no participes en pecados ajenos, no te metas, no hables no pierdas el tiempo estar criticando otras doctrinas cristianas, evangélicas o no evangélicas, o más, peor aún, otras religiones. Consérvate puro, le dice, santidad, trata de vivir en santidad. No bebas agua, sino usa un poco de vino. Ya dijimos que no es malo tomar. Hermanos, amigos, tenemos que quitar ese patrón de conducta de nuestro consciente, de nuestro inconsciente. No es malo tomar. Si yo no tomo, no porque yo no tome, voy a condenar y mandar al infierno a la gente que toma. Si se emborracha, si es un alcohólico, un pastor es alcohólico, como ese problema o crónico, no es asunto mío, es que se arregle él con Dios. ¿A mí qué? El mismo apóstol Pablo está recomendando, porque además el vino que tiene alcohol, el alcohol es medicinal. El alcohol te limpia el organismo, te purifica. Claro, con medida también, ¿no? Dice, y de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Ya dijimos que no estamos exentos de enfermedades. El apóstol Pablo parece ser, no sabemos exactamente cuál era el aguijón de Pablo, ¿no? Que menciona en una de sus cartas, que le dice: 3 veces he rogado al Señor, quítalo de mí, y él solo me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunos teólogos dicen que estaba casi ciego. Otros dicen que podría haber sido un pecado sexual. Y you name it, podíamos pensar en cualquier pecado, ¿no? Pero al fin es una enfermedad física, mental y espiritual. Hay enfermedades físicas enfermedades mentales que no se ven. No estamos exentos a las enfermedades.
nos vamos a enfermar, hermanos, amigos, pero el hermano José Merino ayer nos hablaba del gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Luego el 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Aquí parece que se está saliendo del tema, lo que dice la hermana Sonia la semana pasada, creo que también en el tema que ella le tocó compartir, parece que se está saliendo del tema, pero realmente no, porque si Timoteo no se centra, no se ubica, no se enfoca en su iglesia, se va a estar enfocando en los pecados ajenos, lo que ya dije hace un momento. Porque en otras palabras el apóstol Pablo le está diciendo, déjalos, ellos los solitos se van a ahorcar. Dice, los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, mientras están vivos, van a ser descubiertos. Y es trágico ser descubiertos. Es mejor que nos arrepintamos antes de ser descubiertos, amigos, hermanos. Les mencioné 19 obras de la carne. Y hay más, muchas más. La doctrina católica ha clasificado los 7 pecados capitales, los más terribles según ellos, ¿no? Según y que también la psicología ha clasificado como defectos de carácter. Para la iglesia son pecados capitales, es decir, que si mueres en uno de ellos te vas directamente al infierno. No importa que seas salvo, no importa que no lo hayas hecho deliberadamente, no, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que esos 7 pecados capitales son la ira, la lujuria, la pereza, la gula, ¿qué más? Híjole, nunca me acuerdo de los 7, pero estos son los pecados que se hacen patentes en el que van a ser descubiertos pero no es asunto nuestro, hermanos, amigos, no es asunto nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, no te metas en pecados ajenos, no te fijes en eso, no es asunto tuyo. Dice, y otros más otros se descubren después en el último juicio. Pero ya va a ser demasiado tarde, hermanos, amigos. Porque una vez, si morimos sin ser salvos, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermanos, amigos. Se acabó el corrido, como decíamos vulgarmente. Nada de lo que podamos hacer, ni orando, ni parándonos de cabeza, va a hacer que la persona que murió sin ser salva se salve, valga la redundancia. Ya no es posible, porque la misma palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que los vivos saben que han de morir, pero los muertos ya no saben nada. Bueno, pero también ese es otro tema. Así que a grandes rasgos eso es lo que quise compartir con usted. El día de mañana continuamos con esta segunda parte, con la sexta parte de este tema de los deberes hacia los demás. Y ahora sí, mañana terminamos con ese tema de los deberes hacia los demás, y el día miércoles empezamos con otro tema ya diferente. Así que bueno, entonces a grandes rasgos eso es lo que quise compartir con usted. Solamente antes de terminar con la reunión, quiero darle la bienvenida a la hermana Betty Medina, que está por ahí. Ya me di cuenta que está como oyente. Ya sabes, hermana Betty, que puedes cambiar la opción a opción de para que puedas participar, para que puedas interactuar. Todos los miembros del grupo, estos 121 miembros del grupo que pertenecemos al grupo Kairos, pues tienen la opción. Sin embargo, también yo te la voy a mandar ahorita, por si quieres, por si no lo encuentras. Solamente te va a llegar la invitación
y solamente le empujas ahí y automáticamente entras como speaker o para que puedas interactuar, ya no como oyente, por supuesto, ¿no? Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos antes de abrir el micrófono para si tienes algo, Betty Medina, quiero saludar a nuestros amigos y hermanos que nos estén siguiendo a través del grupo Kairos, por supuesto. Este Kairos, permítame tantito, este Kairos de Facebook. Creo que todavía no está editado entonces necesito que alguien, puedes darle un like, Betty, por favor, si allá en el grupo, para que, ahí está, gracias. De esta manera ya puedo darme cuenta que nos está siguiendo. Gloria a Dios. Bueno, están ahí Antonio Ruiz Merino desde el Monte, California, José Merino desde Linwood, California, nuestra hermana Lisnet Hatsiri Molina Ruiz desde la Ciudad de México y Samuel Galindo desde el Monte, California. También nos están siguiendo a través de Kairos en Facebook. Gracias, amigos, hermanos, por estar ahí. Reciban un saludo y un abrazo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la hermana Betty y de su servidor que estamos acá. Así que, bueno, ahora sí, hermana Betty, si tienes algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, adelante. Amén. Me pongo en silencio. Amén. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, perfectamente, Betty. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Pues, gracias a Dios por este tiempo, hermano. Gracias a Dios por tu vida, por el tiempo que te tomaste para organizar, estructurar este tema, estudio de esta tarde, de domingo, tarde-noche. Muy interesante esto acerca de la imposición de las manos. Volvemos a lo mismo, el conocimiento. El conocimiento es fundamental porque lamentablemente cuando nosotros llegamos a alguna congregación y aprendemos solamente lo que nos dicen en el púlpito, no vamos más allá de la investigación. Y esto que tú nos acabas de compartir en esta tarde-noche, hermano, es conocimiento. Necesitamos saber cuándo podemos y debemos imponer manos, cuándo sí y cuándo no podemos hacerlo. Pusiste ejemplos muy entendibles, muy gráficos, en los que escuchamos este tema, ya no lo vamos a hacer con ligereza. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que somos transmisores y somos receptores. Eso es algo de verdad que hay veces, valga la redundancia, tomamos con ligereza este asunto de la imposición de manos y no sabemos qué puede pasar o estamos expuestos tanto a recibir, que sería la parte más ¿cómo se le podría decir? Sería la parte más arriesgada, que estamos expuestos a recibir, y la parte más bendecida, pues lo que damos, ¿no? O lo que la reacción espiritual que hay cuando se imponen manos, ¿verdad? Sí, esto tiene que ver también mucho con la santidad, con la unción, con el conocimiento de causa, con todo eso. Muchas gracias, hermano Rafael, le doy gracias a Dios por tu vida otra vez, y muchas gracias también por este tema que trajiste a nosotros, muy interesante para mí. Creo que ese es mi comentario nada más. Que Dios te siga bendiciendo, hermano, y que te siga dando sabiduría de lo alto para compartirla con los que estemos abiertos, ¿verdad? Porque ese es otro determinante, ese es otro factor. Cuando escuchamos un estudio, cuando
investigamos, cuando leemos, necesitamos estar abiertos para recibir y más que todo tener una buena comunión con el Espíritu Santo para que nos sea revelada el propósito o la verdad sobre la que estamos estudiando, del sentido, ¿verdad? Ese es mi comentario. Así, muchas gracias, mi hermano, y que Dios te siga bendiciendo. A ti y a tu bendita familia, a Mari, tu esposa, a tus hijos también. Muchas gracias, mi hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias, hermana Betty, por tu participación. Entonces, ya casi para terminar el estudio, rápidamente le cuento que mañana, como dije, vamos a estar continuando con este tema. Y el día permítame, no, mañana, sí es mañana, sí es mañana lunes. El día, pensé que hoy era lunes, hoy es domingo. Sí, el día de mañana, lunes, continuamos con este tema. Ahora sí, la última parte, la sexta parte. Y el día martes estaremos teniendo nuestro servicio de oración. Nos vamos a conectar a las 6 de la tarde, tiempo de California, 7 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de México, para estar orando, intercediendo los unos por los otros. Este martes, hermanos, para que haga planes si quiere acompañarnos. Recuerde que ya se puede unir para interactuar con nosotros. Esta es la nueva versión de la sala de Facebook que estamos usando para que ninguno se quede afuera. Si usted va a escuchar el audio y quiere interactuar con nosotros, nada más cheque sus notificaciones y puede hacer, haga clic ahí en las notificaciones y ahí le va a dar acceso a entrar a la sala y pueda interactuar con nosotros, pueda hablar, pueda aportar algún comentario, puede hacer alguna pregunta, puede orar también con nosotros. Y así pues también tenemos el gusto, el privilegio de conocerle, porque a muchos no conocemos, solamente sabemos que pertenecen al grupo, solamente está ahí su perfil, sabemos que son de cualquier parte del mundo, pero no hemos hablado con ustedes. Denos la oportunidad entonces de hablar con ustedes, saludarlo y agradecerle por unirse a esa iglesia virtual Kairos Tiempo de Dios. Todos tenemos la opción, hermanos, amigos. Ahí está en sus notificaciones de Facebook. Olvídese ya de Messenger, de Kairos Messenger. Ya no vamos a estar usando, no vamos a quitar el grupo tampoco, porque vamos a estar compartiendo toda la información allí en el grupo Kairos de Messenger. Pero ya no vamos a usar ese grupo, sino vamos a usar este grupo y esta sala. Es decir, no vamos a entrar a través del grupo, vamos a entrar a través de la sala, como ahorita. Y la sala es Tiempo de Dios. ¿Okay? En vez de Rafael Room o Rafael Sala o la sala de Rafael, le va a llegar la notificación como Tiempo de Dios. Así que, bueno, la otra cosa entonces es que el día, pues regresamos el día después del día martes, el día miércoles, continuamos con estos estudios sistemáticos. Y estamos ya a punto de terminar la primera epístola a Timoteo y vamos a continuar entonces con este compartimiento. Amén. Bueno, entonces no sé si tienes chance. Bueno, creo que no tiene chance porque ya se fue. Voy entonces a vamos a despedirnos en oración, amigo. Sí, la otra cosa, ya me acordé, es que recuerde que ya estamos transmitiendo a través de YouTube. Los temas los vamos a estar compartiendo después. Los estamos grabando en vivo, pero todavía no tenemos la opción de compartirlos en vivo. Los estamos grabando